¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Y bueno, estamos en esta noche en nuestra antepenúltima enseñanza de nuestra serie Mis ovejas oyen mi voz. Y creo que han sido enseñanzas donde Dios ha hablado en nuestras vidas, donde el Espíritu Santo ha ministrado en nuestros corazones, donde creemos que Dios está haciendo algo, trayendo dirección. Y creo que también el aprender a escuchar la voz de Dios nos está ayudando mucho a muchos a poder nosotros tomar decisiones sanas. A veces venimos nosotros a la iglesia y no tomamos buenas decisiones, venimos a la iglesia y no escuchamos la voz de Dios. Pero creo que es importante aprender a escuchar la voz de Dios, porque no solamente Dios te habla para darte dirección, no solamente Dios te habla para dirigirte, para guiarte, para darte una respuesta, sino detrás de la voz de Dios hay algo tan poderoso que se desata y es la protección. Repite conmigo, protección. El domingo terminamos con una administración especial acerca de lo que desata la voz de Dios, y una de las cosas que la voz de Dios desata primeramente es protección, pero lo segundo que la voz de Dios desata es confianza. El domingo vamos a hablar acerca de la confianza que desata la voz de Dios, pero hoy vamos a hablar acerca de la protección. Y si le podemos poner un título a esta enseñanza, quiero que repitas conmigo: Dios protegerá si oyes su voz. Y quiero que vayamos a nuestro versículo rema de la serie en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerá. Nadie puede quitármelas. Cuando Jesús habla y dice: mis ovejas escuchan mi voz, primeramente recuerden las 4 preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Primeramente dice: mis ovejas. La primera pregunta que hoy en esta noche nos tenemos que hacer es: ¿soy una oveja de Dios? Lo segundo, ¿escucho la voz de Dios? Lo tercero, ¿tenemos una relación con Dios? Lo cuarto, ¿estoy obedeciendo la voz de Dios? Y me encanta porque termina y dice: y nadie puede quitármelas. Eso nos enseña que Jesús habla de una protección. Y quiero enseñarte primeramente, y quiero como dejar bien en claro esta parte, porque eso es importante que quede muy marcado en nuestras vidas, y que no solamente sea un logos, sino sea una palabra rema. Y quiero enseñarte que el arte de escuchar la voz de Dios no es cuánto Dios te habla, sino cuánto nosotros obedecemos. Recuerde que hay ocasiones o yo les mencionaba que Dios muchas veces no nos habla porque lo que nos habló no lo hemos obedecido. Sin embargo, el arte está en poder obedecer la voz de Dios. Ahora, la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta noche es la siguiente: ¿cómo puedo saber si un impulso o un sentir que creemos que es la voz de Dios es de Dios? ¿Cómo podremos determinar que esos impulsos son de Dios? Quiero enseñarte algo. Nosotros tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a poner un filtro. Porque sí, no todo lo que creemos que es de Dios, o que tal vez una persona viene para hablarnos de parte de Dios, probablemente no todo sea de Dios. Hay un filtro que poner. Y eso es algo que tenemos que aprender. Vamos a ser educados, vamos a ser amigables, pero tal vez lo que Juanito no en su maldad, porque creo que no es maldad, te viene a decir: siento de parte de Dios. Creo que tal vez, antes de creerlo, ponen un filtro
y aprendas que tal vez eso no es de Dios. Recuerda, Dios te habla mediante la palabra, Dios te habla con sentires, Dios te habla en la predicación, Dios te habla con las personas, con la profecía, con la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo saber si un sentir es de Dios? Vayamos bíblicamente. Juan capítulo 4, versículo 1. Jesús habla y dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si es el Espíritu que tienen realmente o que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿Se da cuenta? La Biblia dice: no, queridos amigos, Jesús le está hablando ya a una iglesia de una relación. Porque digo, usted no le habla amigo a cualquier persona. Jesús no se transfiguró con cualquiera. Jesús tuvo los 500, tuvo los 12 y tuvo solamente 3 personas con las cuales se transfiguró. El punto está acá que nosotros queremos transfigurarnos con los 500. Cuando Jesús enseña, y no es el tema, pero Jesús enseña la importancia de poder hablar de amigos. Jesús dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si es el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Eso es algo que nosotros tenemos que averiguar. ¿Realmente es de Dios esta persona que me está hablando? Y sí, hermanos, Dios va a usar cualquier tipo de personas, sin importar estatus social o rango, en lo que sea. Dios va a usarlos para poder hablarnos. Pero también nosotros tenemos que poner a prueba de dónde viene y de quién viene. No sé si me estoy explicando. Es importante aprender esto. Ahora, hermano, veamos el otro lado. Si a ti te habla mucho Dios, y tú eres una persona que sueña y que Dios te habla, tú tienes que aprender esto. Tienes que aprender que no todo lo que Dios nos habla es para hablarnos, para hablarlo. Lo voy a repetir. No todo lo que Dios nos habla es para hablarlo. Hay cosas que Dios va a hablarte, pero no para que tú las hables, sino para que tú ores. ¿Me estoy explicando? Si me pueden regalar monitores acá, porque no creo que todo está allá afuera. No todo lo que Dios te habla es para hablarlo. Y le voy a poner un ejemplo. Desde este punto de acá hay algo que se llama mundo espiritual. Y usted no se imagina lo que el Espíritu Santo muestra en mi vida de usted. Aunque se ponga serio, aunque Dios me muestra cosas de usted. Pero hay cosas que Dios me muestra de usted, no para que yo las hable, sino para que ore por usted. El punto es que como no sabemos discernir y andamos por toda la iglesia, estamos por todo el mundo. Oye, soñé contigo y siento de parte de Dios esto. Oye, Dios me dijo esto. Y ya la verdad que dijera la chaviza: mija, ya caes mal, pues. ¿Cuántos se han encontrado con personas así que todo el tiempo, oye, Dios me habló esto, y Dios me habló aquello, y Dios no sé qué tanto? Y yo creo que Dios puede hablar, yo creo que Dios habla en nuestras vidas, pero personalmente, no sé si es demasiada fe en mi vida, o soy una persona optimista, pero sinceramente, prefiero creer más lo bueno y más la promesa de lo que Dios va a hacer en mi vida, que lo malo que pueda suceder. Mi confianza está más, no en buscando qué es lo malo que va a pasar,
sino creyendo que es lo bueno que Dios va a hacer. El punto acá que como nosotros no sabemos realmente, claro, Dios muestra cosas, pero no para hablarlas, sino para poder orar por eso. ¿Sí me estoy explicando? Y claro, y escucha esto. Yo quiero invitarte en este día, como Jesús dijo a sus discípulos, al pueblo, queridos amigos, cree más lo bueno y deja de creer tanto lo malo. Cree más lo que Dios tiene para ti que lo que el diablo prepara para tu vida. Cree más una profecía de fe que una profecía de condenación. Cree más lo que Dios va a hacer en el futuro, no lo que el diablo quiere ser en el futuro. ¿Cuántos de un fuerte aplauso a Jesús? Y dejemos esa parte a un lado de decir, ay, es que yo soñé que la destrucción, y yo soñé que el jinete, y yo soñé que no sé qué tanto, y pasó esto, y Dios me habló, y Dios aquello. ¿Por qué? ¿Por qué creer tanto lo malo y no decir? Si algo vas a hablar, habla promesas de Dios. Yo te veo bendecido, te veo próspero, porque a veces predicamos más del diablo que de Dios. Predicamos más lo malo que de Dios. Entonces, repite conmigo, voy a creer más lo bueno que lo malo. Y aquí es donde quiero entrar en esta noche. Porque sí, ciertamente vivimos en un mundo donde hay problemas, donde hay circunstancias, donde hay adversidades. Pero la Biblia dice, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios. Repite conmigo, yo soy un hijo de Dios. Pero como si usted lo creyera en esta noche, soy un hijo de Dios. Y dice, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos que vivimos en un mundo que está bajo el control del maligno. Pero más allá, escuche, más allá de eso, hay una voz más grande que es la voz de Dios quien nos protege. Hay promesas más grandes que cualquier circunstancia. Hay promesas más grandes que cualquier problema. Por eso personalmente, decido creer más lo que Dios va a hacer que lo que el enemigo quiere hacer. Y te mencionaba por qué es importante aprender que no todo lo que Dios nos habla, lo tenemos que hablar, porque por naturaleza el humano tiende más a creer lo malo que lo bueno. Y un ejemplo, Juanito, y yo soy Pedrito, y a mí Pedrito, Dios me habla que Juanito se va a morir si no hace tal cosa. Y se lo voy y se lo cuento a Juanito. Pero Juanito nada que ver con lo que Dios me mostró. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Juanito inconscientemente ya activé algo en su vida. Y es el temor. ¿No les ha pasado a usted que cuando algo que usted ni en cuenta, y cuando alguien viene a decirle algo que supuestamente es de Dios, lo deja pensando? Y dice, ¿será que es verdad? Y te pones a analizar, pues yo ya me arrepentí, ya no digo eso. Porque por naturaleza creemos más lo malo que lo bueno. Y hay voces que el enemigo va a usar para activar temores en otras personas. Por eso Jesús dice, prueben si realmente lo que están hablando proviene de Dios. Entonces, si queremos que Dios nos proteja, tenemos que oír su voz. Lucas capítulo 11, versículo 28. Jesús respondió, pero aún más bendito
es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Repite conmigo, es bendecido quien escucha y pone en práctica. La voz de Dios y la protección de Dios se activa cuando yo la pongo en práctica. En Juan capítulo 8, versículo 47 dice: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. Entonces, iglesia, escuche, mi protección está garantizada si escucho la voz de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Nuestra protección está garantizada si estamos escuchando la voz de Dios. Iglesia, es importante escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Escuche, ahora sí que escuche. Cuando usted escucha la voz de Dios y usted sabe lo que está escuchando y quiere venir una voz que no es de Dios a decirle algo malo, usted dice: yo estoy parado y confiando porque yo estoy conectado a la voz de Dios. De verdad no se imagina, un sinfín de personas siempre vienen: pastor, no sé qué, y pastor en la iglesia, y no sé qué tanto, y no sé qué. Y yo puedo decir: oye, sí es cierto, y puedo caer en ese temor, pero como estoy conectado a lo que Dios está hablando, no hay voz del enemigo que pueda hacer interferencia cuando alguien está conectado a la voz de Dios. Pero cuando no estamos conectados a la voz de Dios, cualquier ruido hace interferencia. Cualquier ruido te mueve. Cualquier circunstancia te mueve. ¿Por qué? Porque no estamos conectados a la voz de Dios. La voz de Dios va a traer protección. La voz de Dios nos va a cuidar. Y quiero ponerte un ejemplo porque este es bíblico. Josafat escuchaba la voz de Dios, pero de repente algo sucedió que hizo interferencia. Y quiero que lo leamos, 2 de Crónicas capítulo 17 versículo 3. ¿Cuántos están recibiendo algo en esta noche? 2 de Crónicas 17, 3 al 5. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. No rindió culto a las imágenes de Baal. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser rico y gozó de gran estima. Repite conmigo: el Señor estaba con Josafat. Quiero que hoy Dios te use en este día. Quiero que te voltees con el lado y dile: declaro sobre tu vida que el Señor está contigo. El Señor estaba con Josafat. Josafat escuchaba la voz de Dios. Josafat era bendecido. Dice, llegó a ser rico de gran manera. Tenía gozo. Pero quiero que leamos el versículo 19 del capítulo 2. El vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo: ¿quién fue a visitarlo? ¿Un qué? Un vidente. Hay personas que por no escuchar la voz de Dios correctamente están siendo videntes. Iglesia, Dios no nos llamó a ser videntes. Creemos firmemente que Dios en este tiempo, para nuestra casa, está trayendo un avivamiento profético.
pero hay que escuchar la voz de Dios correctamente. Y dice que el vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarle. Dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Y esto me impacta, iglesia, porque una voz incorrecta atrasa el plan de Dios. Josafat, el hombre que estaba protegido, el hombre que Dios estaba con él, de repente escuchó la voz incorrecta y la ira del Señor ya estaba sobre él. Pregunta, iglesia, ¿en dónde no has escuchado la voz de Dios? ¿En una relación? ¿En una amistad? ¿En una compra? ¿En dónde no has escuchado la voz de Dios? Que hoy en día esa voz ha trazado el plan de Dios en tu vida. Iglesia, escuchar la voz de Dios o una voz incorrecta, atrasa el plan de Dios. El pueblo de Israel, por escuchar una voz incorrecta, atrasó ese plan que Dios tenía para ellos. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Y a quiénes estamos escuchando? Personalmente, a la mala, he tenido que aprender que muchas cosas que he perdido y que han pasado en mi vida es porque no he escuchado la voz de Dios. Cuando afinamos nuestros oídos a la voz de Dios, aún son cosas mínimas en las que Dios te habla y Dios te dirige. Pero hay cosas que hemos perdido porque no hemos escuchado la voz de Dios. Por lo tanto, hemos atrasado el plan de Dios. Recuerdo que cuando tuve el incidente recuerdo que para aquellos que no saben, fue porque pasé a comprar unos garrafones de agua por la casa donde yo vivía. Y dije, bueno, se me hizo fácil de ir a ese lugar a comprar los garrafones de agua. Pero literalmente, cuando yo me fui de la iglesia, tuve un sentir. Y el sentir fue comprarlos en la tienda que está a la vuelta. Pero como la señora de la tienda es un poquito comunicativa y te empieza a preguntar cosas, y así como medio chismosita la señora, dije, yo no quiero pararme ahí porque me va a empezar a preguntar cosas de la iglesia y que si cómo estoy, y no quiero ahorita hablar con nadie. Y no hice caso a ese sentir de comprarlos con la señora comunicativa. Y a veces digo, ¿por qué no compré con la señora comunicativa los garrafones de agua? En cosas tan pequeñas, tan mínimas, Dios te habla. En otra ocasión recuerdo que me invitaron a jugar fútbol y mi esposa me dijo, no vayas a jugar fútbol. Y un amigo me dijo, no vayas, ¿para qué vas? Pero ya sabe, uno aferrado, hasta me compré mis tenis y toda la cosa. Y fui a jugar fútbol. ¿Qué pasó? Me fisuré todo el empeine. Un mes con muletas. En las cosas más mínimas, Dios va a hablarte, pero depende de ti si quieres escuchar la voz de Dios. ¿En dónde no has escuchado la voz de Dios? Porque la voz de Dios siempre quiere protegernos. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que esa voz nos pueda dirigir? Y puedo resumirlo de esta manera, iglesia. Cuando escuchas y obedeces la voz de Dios, repite conmigo, recibo su dirección, su protección y su bendición. Dale un fuerte aplauso a Jesús.
Cuando escuchamos la voz de Dios, recibimos su dirección, su protección y su bendición. ¡Wow! Esto es tremendo. Entonces, si la iglesia está escuchando correctamente la voz de Dios, tengo dirección, tengo protección, soy bendecido. Iglesia, son tiempos donde el Espíritu Santo está dirigiendo nuestra vida hasta en lo más mínimo. Hoy estamos en una deuda porque probablemente el Espíritu Santo te dijo que no lo compraras y tú dijiste, sí sale. Amén. Hoy estamos en problemas porque es algo tan fácil, iglesia, y tan sencillo. Si tú no sientes paz con eso, no lo hagas. ¿Quieres la mejor señal? No lo hagas. No es tu instinto que te está hablando, es el Espíritu Santo que te está hablando. Me encanta porque Isaías dice lo siguiente. Isaías 30:21 dice: tus oídos lo escucharán. Repite conmigo: declaro que mis oídos lo van a escuchar. Dice: detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Creo que son días, iglesia, donde nos tenemos que quitar los audífonos y escuchar la voz que está detrás de nosotros, que nos dice: irás a la derecha o a la izquierda. Yo no sé usted, iglesia, pero yo quiero que la voz del Espíritu Santo y la voz de Dios esté detrás de mí y que me diga: es derecha, no es derecha ahora es izquierda, es por acá, es por allá. No te relaciones, no compres esto, no vayas a tal lugar, no creas aquello. Son los tiempos que la iglesia tiene que estar. Esa es la voz de Dios que quiere hablar a nuestras vidas. Esa es la voz de Dios que quiere ministrar nuestros corazones. Y he aprendido, iglesia, que cuando algo no es la voluntad de Dios, simplemente no hay paz. Cuando algo no es la voluntad de Dios, simplemente no hay paz. Pero cuando algo es la voluntad de Dios, hay un gozo, hay confirmación. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Dios siempre anhela y desea protegernos, darnos dirección, bendecirnos. El punto es que nosotros estamos tomando nuestras propias decisiones. Iglesia, aún en lo más mínimo, Dios va a hablarte y te va a decir que no lo hagas, pero no precisamente tienen que ser cosas malas. Hay cosas buenas que podemos hacer, pero que Dios no desea que tú las hagas. No dejemos a no lo malo y pensemos que hay cosas buenas que Dios te va a decir que no las hagas. Y lo defino así, iglesia: el seguir la voz de Dios no es solo hacer lo bueno, sino lo correcto. Hay gente que está haciendo lo bueno, pero no lo correcto. Y tal vez lo bueno no es lo que Dios quiere que hagas, porque Dios desea que hagamos lo correcto. Lo correcto. En Salmos capítulo 32, versículo 8 dice: el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida.
O sea que hay otros senderos que son buenos, pero no el que Dios quiere. No sé si me estoy explicando. Hay cosas buenas que no tienen nada que ver con algo malo, pero no es lo que Dios quiere. Sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Y creo que esta profecía es para alguien. No seas como el mulo o el caballo. Con amor de al lado, no seas como el mulo o el caballo. Pero vamos, dígaselo. No seas como no seas como el caballo, que no tiene entendimiento, que necesita un freno y una brida para mantenerse controlados. Wow, Dios compara a alguien que no escucha la voz de Dios como un caballo que no tiene entendimiento. Y hay muchos caballos sin entendimiento. ¿Y sabe cómo actúa este caballo sin entendimiento? Este caballo es como cuando tú le quitas el redil y corre a cualquier lugar. Come cualquier hierba sin importar que sea bueno o que sea mala. Es un tiempo, iglesia, donde tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios desea guiarte por el mejor sendero para tu vida y cuidarte. Iglesia, Dios va a usar cualquier cosa para hablarte. Dios va a usar cualquier circunstancia para hablarte. Pero sobre todo cuando tú sientas un sentir, llévalo a la palabra y pregúntate, lo que Dios me habló contradice la palabra. Lo que Dios me habló está fundamentado en la palabra. Lo que siento de parte de Dios está en su palabra, iglesia. Por más insignificante que sea, pregúntele a Dios. Y si Dios te habló algo para alguien, pregúntale el por qué y el para qué. Pregunta el propósito. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y con esto quiero ir terminando en esta noche. ¿Cuántos quieren que Dios los proteja? Una vez más, ¿cuántos quieren que Dios los proteja? Si queremos que Dios nos proteja, lo primero que tenemos que aprender es afinar nuestros oídos a la voz de Dios. Afina tus oídos a la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice: si obedeces, y ese es el segundo rema de esa serie, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Versículo 7 dice lo siguiente: el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Iglesia, si escuchamos y afinamos nuestros oídos, el Señor te dice en esta noche: voy a vencer tus enemigos. Lo que se quiera levantar para atacarte, yo voy a protegerte. Entrarán por un camino, pero se irán por 7 más. Aquellos que escuchan la voz de Dios, aquellos que tienen afinados sus oídos, el Señor dice: voy a vencer a tus enemigos. Voy a vencer a tus enemigos. Iglesia,
Oír la palabra produce fe. Obedecerla produce resultados. Lo repito una vez más. Oír la palabra produce fe. Obedecerla produce resultados. A veces cometemos errores y vamos a cometer errores. Como Samuel con Elí. Samuel cometió error al pensar que Elí lo estaba llamando, pero vemos que Elí más adelante se convierte en el rey de Israel y escuchaba la voz de Dios. En esta noche no te juzgo, pero creo que todos los errores que hemos cometido al pensar que es la voz de Dios, aprendimos de ellos. Espero que aprendas de ellos. Si tú eres un profeta que andaba por todo el pasillo, el lobby, WhatsApp y profetizabas, creo que ya aprendiste de esto. Ahora hagámoslo conforme a la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 16 versículo 6 habla de una historia de Pablo y Silas. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitania. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Versículo 12. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Vemos a Pablo y Silas. Ellos pensaban que el Espíritu Santo los llevaba a tal lugar, y cuando llegaban, las puertas se les cerraban. Después iban a otro lugar al norte y las puertas se les cerraban, hasta que realmente tuvieron una visión que el Señor los quería en Macedonia. Creo que todos hemos cometido errores acerca de lo que pensamos que es la voz de Dios, pero creo que de esos errores se aprenden para no volver a cometerlos. Vemos a Pedro. Pedro un día dice, Jesús pregunta: ¿quién dicen que soy? Tú eres el Hijo amado, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Tremenda revelación. Pero después Pedro, el mismo que tiene la revelación, en el último discurso de Jesús lo llama y le dice: ¿cómo se te ocurre hablar semejante cosa al decir que vas a entregar tu vida por nosotros? Creo que todos cometemos errores, pero aprendamos de esos errores y aprendamos a escuchar la voz de Dios correctamente y poner a prueba, como dice la Biblia, a los que dicen que vienen de parte de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pastor, yo tengo un caso. A mí Dios no me está hablando. Probablemente porque lo que te habló hace tiempo no lo has obedecido. Si tú sientes que Dios no te está hablando, regresa a lo que Él te habló y ponlo en práctica. Salmo 107, versículo 4 dice:
anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Número 2. Si queremos que la voz de Dios nos proteja, déjate guiar por Dios. En otras palabras, flojito y cooperando. Dios nunca va a hablarte y va a dirigirte por instrucciones que se alineen a tus sentimientos. La mayoría de veces Dios nos va a hablar por cosas que no queremos hacer o que ni siquiera tienen que ver en lo sagrado con nuestros sentimientos. Vemos el ejemplo de la ballena, Jonás. Jonás no quería ir a una ciudad de pecado y se fue a otra ciudad, porque Dios nunca te va a hablar lo que a ti te gusta, lo que creas que es correcto. Cuando Moisés mata al egipcio, se va a otra ciudad y 40 años tardó en esa ciudad pastoreando ovejas, hasta que tuvo un encuentro con la zarza. Jesús mismo en su oración dijo: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino que sea tu voluntad. Porque a veces la voluntad de Dios no va a estar alineada a nuestros sentimientos o a las cosas que nos gustan. Siempre Dios nos va a llevar a cosas que no nos gustan, pero que es lo mejor para nosotros. Y quiero que leamos una vez más Salmos. Quien no escucha la voz de Dios está perdido por el desierto. Quien no escucha la voz de Dios está por la soledad sin camino. Quien no escucha la voz de Dios es como un extranjero sin encontrar ciudad donde vivir. Quien no escucha la voz de Dios está hambriento y sediento. Quien no escucha la voz de Dios siente su alma desfallecida. Y el Espíritu Santo me muestra que en esta noche, y aún la gente que está en la transmisión se siente perdido en el desierto, se siente en soledad, sin saber el camino donde ir, hambriento y sediento, su alma desfalleciendo. Pero si tú te sientes de esa manera, hoy Dios está hablando y te dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por el camino derecho para que viniese a ciudad habitable. Cuando nosotros clamamos a Dios y decimos: Señor, habla nuestras vidas, Señor, dirige mi vida, el Señor te va a dirigir por caminos derechos y te va a llevar a ciudad habitable, por caminos de justicia y por caminos de rectitud. Iglesia, tú tienes un Dios que te guía. ¿No me escuchaste? Tú tienes un Dios que te guía. Iglesia, yo no sé usted, pero a mí Dios me guía, me protege mi vida, mi corazón y mis posiciones. Tenemos un Dios que nos guía. Permite que Dios te guíe. ¿Y cómo puedo mantener esta protección? Donde todo inicia, no descuides tu relación con Dios. No descuides.
Afina tus oídos. Recuerda, el atentamente es escribir el mensaje, estudiar el mensaje y obedecer al mensaje. Salmo 61:1 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración, atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Oración, clamor, roca y refugio y torre fuerte es el nombre de Dios. Y dice la Biblia: a Él correrán los justos. Intimidad, relación. Número 2, no dejes de oír la palabra de Dios. Salmo 61:4. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. No dejes de oír la voz de Dios. Y la pregunta sería: ¿por qué hay que venir a la iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia con la voz de Dios? Porque venir a la iglesia significa buscar a Dios y buscar su palabra. Por eso, iglesia, cada vez que usted venga, no sea un huyente. Usted viene a un encuentro con Dios, donde Dios viene a darle herramientas. Escucha la palabra, escribe la palabra y obedece la palabra. Repite conmigo: voy a escuchar, voy a escribir y voy a obedecer. Número 3, y termino con esto: camina en sus caminos rectamente. Proverbios 10:29 dice: el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Camina en rectitud, en integridad. No podemos seguir viviendo una doble vida. Busquemos la integridad. Iglesia, en su voz hay protección. En su voz hay refugio. En su voz hay cuidado. Me encanta, dice: irá de ti, es una voz que detrás de ti, una voz que te dice: irás a la derecha o a la izquierda. Apaguemos las voces que nos rodean, que hacen interferencia, y escuchemos la voz de Dios correctamente. Si usted me dice esta noche: pastor, ya no quiero caminar por mis sendas, por lo que creo que es correcto, quiero que el Espíritu Santo esté detrás de mí y que me diga: irás a la derecha, irás a la izquierda, harás esto, harás aquello. Y aunque no me guste, voy a obedecerlo, porque sé que hay protección. Pregunta: ¿a cuántos Dios nos ha dicho algo que no lo hiciéramos, lo hicimos y nos metió en problemas? Levanta tu mano. Creo que la gran mayoría de nosotros hemos cometido errores por no escuchar la voz de Dios. Alguien nos dijo: no lo hagas, y lo hicimos. Yo creo que hoy acabó ese tiempo. Una vez más, hoy acabó ese tiempo. Y es un tiempo, iglesia, donde la voz de Dios tiene que estar en nosotros para dirigirnos, derecha o izquierda, esto sí, esto no. Si tú me dices: pastor, yo quiero, me siento tal vez sediento en el desierto, en soledad, sin hallar ciudad, hambriento, mi alma desfallece, pero quiero clamar a Dios para que Él me lleve a caminos rectos y un lugar habitable. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2.
y 3. Quiero que levantes tus manos en alto y quiero dirigirte en una oración. Repite conmigo: Padre Celestial. Proféticamente vamos a hacer algo. Pon una mano en tu oído y repite conmigo: Padre Celestial, en esta noche afina mis oídos para escuchar tu palabra, tu voz, tu espíritu. Señor, hoy apago esas voces negativas que han ministrado mi vida, esas voces que han hecho interferencia, esas voces que me han ministrado miedo, temor, esas voces que han paralizado mis dones, mi llamado y mi propósito, esas voces que han minimizado tus promesas, hoy las apago. Señor, hoy clamo a ti para que tú seas quien me hable, quien me dirija, quien me instruya, porque hoy sé que tengo un Dios que me guía, que me lleva a caminos de rectitud, de justicia y a ciudades habitables. Señor, sé tú quien me dirija y quien me hable. Dile: Señor, no quiero ser como un caballo sin entendimiento, sino soy una oveja que escucha tu voz. Levante sus manos en alto y adore por un momento en este día. Está vacía. Iglesia, aprende a escuchar tu voz y aprende a quitar lo que no proviene de ti, Señor. Apagar esas voces. Declaro que esta palabra no regresa vacía y toda la gloria y toda la honra es para ti. Quiero que te vayas con esto en esta noche, y con esto quiero despedirme. Cuando comprendas que quien te guarda no duerme, dormirás tranquilos. Iglesia, que esta palabra quede en tus corazones y que el Señor te bendiga. Y como dice el post, buenas noches, bendiciones.